Señor y Dios nuestro, ven a salvarnos. Míranos con bondad y estaremos a salvos. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que diga una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va, y al otro, ven, él viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es la promesa del anuncio del Evangelio y de la salvación a todos los pueblos, porque no solo los israelitas son dignos de la salvación, sino más bien todos, incluyéndolo ellos sin excluirlo, sino todos los demás pueblos que no conocían al Señor y que no habían recibido la revelación de las promesas que después se estaban realizando en la misma persona de Jesús y que son las mismas promesas que nosotros estamos correspondientemente llevando adelante en nuestro corazón y en nuestra vida con nuestro testimonio. La promesa de la salvación, creer que Jesús de Nazaret es el Mesías, es el Señor, el verdadero Hijo de Dios, y que ha venido a salvarnos a todos con su pasión, muerte y resurrección. Nosotros estamos entonces llamados a descubrir el don de la fe, pero vamos a ver cómo se desarrolla en el contexto bíblico este acontecimiento de Jesús con el centurión romano, el oficial romano. Se estaba en Cafarnaúm. Recordemos que Cafarnaúm era uno de los lugares donde Jesús más predicaba, inclusive vivía, según la tradición, con la comunidad en la casa de Pedro. Y evidentemente tenía un valor muy especial el hecho de Jesús estar en Cafarnaúm. Entrar en Cafarnaúm significa justamente la cotidianidad de la predicación del Evangelio. Este oficial romano se le acerca. Primer movimiento: toda persona que necesita busca a Dios. Buscar a Dios es justamente el deseo de encontrarlo en su vida. Y él le plantea una situación, no le plantea el sentido de su propia salvación, sino está abogando a favor de un siervo de él que se encuentra paralítico y que sufre mucho estando en cama. Y Jesús de una vez le contesta: voy a curarlo. Es decir, Jesús sabe perfectamente que el hecho de ir a curar al criado del centurión, del oficial romano, tenía un significado muy importante, porque él era un pagano, él no era un judío, y este centurión romano era consciente de la costumbre del pueblo judío, porque un judío no entraba en casa de un extranjero, y menos uno que era considerado profeta, y menos uno que algunos decían que era el Mesías, el Hijo de Dios hecho carne, aunque la revelación plena no se había especificado, pero evidentemente habían muchos que pensaban eso, uno aceptándolo, otro rechazándolo y otro quedando en la duda. Por eso Jesús dice que no había encontrado una fe más grande que la del centurión romano. ¿Por qué? Porque a pesar de ser judío, habían muchos que dudaban de él, había muchos que lo rechazaban y habían unos cuantos que lo seguían.
Es decir, que su signo de contradicción actúa de una forma muy precisa. Voy a curarlo. Es la respuesta del Señor, sin lugar a dudas, sin ningún tipo de perplejidad, sino que de una vez voy a curarlo. Y ahí vemos entonces la forma con la cual el oficial manifiesta su fe. Señor, yo no soy digno de que entre en mi casa, con que diga una sola palabra, mi criado quedará sano. Esa frase tiene un significado tan profundo que nosotros inclusive lo utilizamos en la Santa Eucaristía en el momento de recibir la comunión, ¿verdad? Es decir, ¿quién es digno de recibir al Señor? Solo el pecador, pero aquel que no ha sido bautizado no tiene la dignidad. Y por lo tanto el centurión romano tenía clara esa diferencia, se daba cuenta de esa diferencia. Y si se daba cuenta de esa diferencia entre el ser, el pertenecer y el actuar, significa que entonces era un hombre que había recibido en el camino de la vida la gracia de poder llegar a la verdad completa, Cristo Jesús nuestro Señor. Y esa frase nosotros la decimos y no nos damos cuenta de la fuerza que tiene, porque en realidad todo pecador no es digno de recibirlo, pero solo el Señor con su palabra puede transformar el corazón. Jesús, la palabra del Padre, lo hemos dicho y lo repetiremos todo el tiempo. Jesús, la palabra del Padre que viene a realizarse plenamente entre nosotros. Además, agrega también su condición de oficial, es decir, que tiene soldados a sus órdenes y criados a sus órdenes, por lo cual él tiene un sentido profundo de la obediencia, pero no una obediencia solo jerárquica militar o de dueño de una casa y pater familia, como se dice en latín, sino que además de eso, él sabía que estaba en presencia del Hijo de Dios, un conocimiento que solo Dios puede dar. ¿Pero por qué? Porque era un hombre que estaba buscando la fe, era un hombre que estaba buscando la verdad, era un hombre que había ya abierto camino y que estaba dispuesto no solo a irle a pedir al Señor, sino también a recibirlo en su casa, en su corazón, en su familia. Por eso la admiración de Jesús y también el anuncio profético, que a través del Imperio Romano se extendería el cristianismo en todas partes y así llegaría a todos los pueblos. Entonces, Señor, no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Que tengamos siempre claro que esta frase es parte del Evangelio y nos muestra y nos ayuda a vivir la fe en el Señor a pesar de estar en condición de pecado, pero siempre buscando la gracia. Amén.